Hola a todos, sean bienvenidos al curso propedéutico de Física 2020 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. En el contenido de este video veremos Introducción a la Física, Física y Medición, Historia de la Medición, Unidades de Medida, Sistemas de Medición, Conversión de Unidades, Análisis Dimensional, Incertidumbre, Cifras Significativas y Notación Científica. Así que comenzamos. La física es fundamental entre las ciencias. Se ocupa de los principios esenciales del universo. Es el cimiento sobre el que se erigen las otras ciencias, como la astronomía, la biología, la química, la geología, entre otras. La belleza de la física consiste en la simplicidad de sus principios cardinales y en la forma en que solo un pequeño número de conceptos y modelos modifica y expande nuestra visión del mundo circundante. El estudio de la física se divide en 6 áreas primordiales. La mecánica clásica, que estudia el movimiento de los objetos que son grandes en relación con los átomos y se mueven con una rapidez mucho más lenta que la de la luz. La relatividad es la teoría que describe los objetos que se mueven con cualquier rapidez, incluso los que se aproximan a la rapidez de la luz. La termodinámica, que trata del calor, el trabajo, la temperatura y el comportamiento estadístico de los sistemas con gran número de partículas. El electromagnetismo le compete la electricidad, el magnetismo y los campos electromagnéticos. La óptica estudia el comportamiento de la luz y su interacción con los materiales. La mecánica cuántica es un conjunto de teorías que conectan el comportamiento de la materia al nivel submicroscópico con las observaciones macroscópicas. Las disciplinas de la mecánica y el electromagnetismo son primordiales para las otras ramas de la física clásica, la cual fue desarrollada antes de 1900, y también para la física moderna, la cual se ha desarrollado a partir de 1900 hasta el presente. Muchos principios y modelos que se aplican para comprender los sistemas mecánicos conservan su importancia en las teorías de otras áreas de la física y sirven para describir muchos fenómenos naturales. Debido a eso, la mecánica clásica es trascendente para los estudiantes de todas las disciplinas. Como todas las otras ciencias, la física se sustenta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. Los objetivos principales de la física son identificar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y usarlas para desarrollar teorías capaces de anticipar los resultados experimentales. Las leyes fundamentales que se usan para elaborar teorías se expresan en el lenguaje de las matemáticas, la herramienta que proporciona un puente entre teoría y experimento. ¿Qué es medir? Vamos a ver un poco de la historia de la medición. Una de las formas más rústicas empleadas para medir fue a partir de la visión empírica de las cualidades entre objetos de la misma especie. Después, el hombre se percató que para comparar dos objetos podía hacerlo indirectamente a través de un tercer objeto como unidad de medida. Etimológicamente, medir corresponde al vocablo del latín metiri. Desde los orígenes de la vida, el ser humano ha necesitado comparar objetos, como animales y alimentos, o eventos como estaciones del año y temperatura. Por ende, es un proceso inherente a la naturaleza del ser humano, especialmente en la exploración y conocimiento del entorno que lo rodea. El resultado de esta comparación
fue el poder distinguir las diferencias entre las propiedades de los objetos o eventos. Debido a la gran diversidad cultural, se gestaron múltiples formas de medir y con ello diversas definiciones sobre qué es medir, por lo cual fue necesario homogeneizar este proceso universal. Según el diccionario de la Real Academia Española, medir es, y cito, comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Vamos a ver algo de la historia de la medición. Una de las formas más rústicas empleadas para medir fue a partir de la visión empírica de las cualidades entre objetos de la misma especie. Una manera de explicarlo es como decir, y cito, este árbol es más grande que el otro, pero aquel es mucho más grande que este, comparado con el otro. El hombre se percató que para comparar dos objetos podía hacerlo indirectamente con un tercer objeto como unidad de medida. La unidad es una cantidad arbitraria que se adopta para comparar con ella cantidades de su misma especie. Un logro muy significativo fue la creación del concepto del número, ya que la expresión de una medida es un número. Un número es las veces que la cantidad contiene a la unidad. Por lo tanto, uno de los principales conceptos desarrollados por el hombre fue el número, pues tenía la necesidad de expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. Entonces, el hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos. Más tarde, y por propias necesidades de su desarrollo, enunció el concepto de medida, realizando las primeras mediciones a partir de unidades muy rudimentarias. Con el desarrollo de los primeros sistemas de medición, surgieron una infinidad de problemas implícitos al asociar los objetos con números, es decir, asignar un número a las dimensiones medidas, constituyendo así el nacimiento de las matemáticas que marcaron los primeros avances e investigaciones científicas. Adicionalmente, había otro gran obstáculo. Se crearon diversos sistemas para un mismo propósito, en numerosas partes del mundo, incluyendo dentro de un mismo país. De este hecho, surgió la necesidad de crear los patrones de medición, los cuales debían ser inalterables, universales y de fácil reproducción. Las primeras unidades de medida que usó el hombre estaban en relación con su cuerpo. Por ejemplo, la palma, el brazo, el pulgar, el pie, etc. Estas unidades tenían el grave inconveniente de que no eran las mismas para todos. La razón era que variaban de un hombre a otro. La posibilidad de medir permitió a otras ciencias o aplicaciones tecnológicas utilizar la matemática como lenguaje universal. Este lenguaje brinda exactitud, sistematización y objetividad. Asimismo, una manera de comunicación de los resultados obtenidos en forma concreta para ser analizados. La naturaleza tiene propiedades que pueden ser representadas por estructuras lógicas de ciertos sistemas de la matemática. Cada individuo que quiera medir un objeto o evento deberá estar atento a qué método utilizará en cada situación particular. De acuerdo con lo anterior, el proceso de medición involucra abstracción, que se observa la esencia de la propiedad a medir, permitiendo asignar un valor numérico a cada objeto o evento que posea esa propiedad.
estrategia para poder obtener esos números efectivamente. Un aparato o sistema de medición, el cual es necesario para realizar la medición de acuerdo a la exactitud que se desea obtener. Una unidad de medida o sistema de referencia, con su definición y su patrón, así como un operador, el cual es la persona que determina si se han cumplido los criterios de observación para tomar las lecturas en la escala del instrumento. Si quieren saber más, consulten la historia de las medidas y qué es medir. Encuentran los links en el archivo que se llama Para saber más, el cual está con su demás material del curso propedéutico. Hace algunos siglos, medir resultaba algo muy complicado. Como decíamos, medir es simplemente comparar, y cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que más se le antojaba. Por ejemplo, usaban la medida mano para medir distancias. Y aún hoy mucha gente, cuando no tiene una regla, una cinta métrica, mide el ancho de la puerta o de lo que necesite medir con la mano o el largo del patio con pasos. El problema con esto es obvio. Todos los seres humanos no tienen los pies ni las manos del mismo tamaño, o sea, también un problema de medidas. Los sistemas más raros de medición coexistían hasta la Revolución Francesa, allá por el año de 1789. En esta época de tumulto y grandes cambios, los franceses, enardecidos por su afán de cambiar y ordenar el mundo, decidieron que tenían que fundar un sistema de mediciones racional y único, que fuera superior a todos los demás. Mientras los políticos se dedicaban a mandar a sus enemigos a la guillotina, la Asamblea Nacional Francesa le encomendó en 1790 a la Academia de Ciencias que creara este nuevo sistema. El nuevo sistema tenía que estar basado en cosas que permanecieran estables en la naturaleza, no, por ejemplo, el largo de un pie, porque, como bien se sabe, el largo de los pies, como el de las narices, varía de persona en persona. También tenía que estar basado en pocas formas de medir, que se conectaran unas con otras de manera lógica, y debía ser un sistema decimal, es decir, donde los múltiplos de las unidades variaran de 10 en 10. Así, un decámetro es igual a 10 metros, un hectómetro es igual a 10 decámetros, y así sucesivamente. Después de mucho pensar, los científicos de la época se pusieron de acuerdo en que la unidad de medición debería tener que ver con el planeta Tierra, y se propuso, y cito, ¿por qué no hacer que la unidad de longitud sea la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre? Pues un meridiano terrestre es la distancia que va desde el polo norte al polo sur y vuelta al polo norte, es decir, una vuelta completa al planeta pasando por ambos polos. La Academia de Ciencias le encomendó a un grupo de aventureros, que ni tan aventureros, todos eran científicos, que fueran a medir, no todo un meridiano, que es muy largo, sino un cuarto de meridiano, que igual es bastante. Estos medidores midieron la distancia de la ciudad de Dunkirk, Francia, hasta la de Barcelona, España. A partir de esa medición y mediante observaciones astronómicas, se pudo calcular el largo del cuarto del meridiano terrestre. A ese número se le dividió por 10 millones. El largo que resultó de esa cuenta se usó para fabricar una barra de platino, bautizándola con el nombre de metro. Entonces se hicieron y guardaron varias copias del metro patrón en una bóveda de seguridad, protegida del herrumbre, el frío, el calor
y los ladrones. Una vez definido el metro, se define el centímetro. Con estos dos conceptos se define al litro como el volumen de algo que entra en un cubo de 10 centímetros de lado, y se define el kilogramo como el peso de un litro de agua. Como hemos visto, la física es una ciencia experimental. Los experimentos requieren mediciones, cuyos resultados suelen describirse con números. Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico es una cantidad física. Dos cantidades físicas, por ejemplo, que describen a alguien como nosotros, son nuestro peso y estatura. Algunas cantidades físicas son tan básicas que solo podemos definirlas describiendo la forma de medirlas, es decir, con una definición operativa. Ejemplos de ello son medir una distancia con una regla o un lapso de tiempo con un cronómetro. En otros casos, definimos una cantidad física describiendo la forma de calcularla a partir de otras cantidades medibles. Así, podríamos definir la rapidez promedio de un objeto en movimiento como la distancia recorrida, medida con una regla, entre el tiempo de recorrido, medido con un cronómetro. Al medir una cantidad, siempre la comparamos con un estándar de referencia. Si decimos que un Porsche Carrera GT tiene una longitud de 4.61 metros, queremos decir que es 4.61 veces más largo que una vara de metro, que por definición tiene 1 metro de largo. Dicho estándar define una unidad de la cantidad. El metro es una unidad de distancia y el segundo es una unidad de tiempo. Al describir una cantidad física con un número, siempre debemos especificar la unidad empleada. Describir una distancia simplemente como 4.61 no tendría significado. Por lo tanto, es necesario incluir las unidades. En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la ciencia. Se llama Sistema Internacional y sus unidades fundamentales de longitud, masa y tiempo son metro, kilogramo y segundo respectivamente. Otros estándares para las unidades fundamentales del Sistema Internacional establecidas por el comité son las de temperatura en Kelvin, corriente eléctrica en ampere, intensidad luminosa en candelas y la cantidad de sustancias con mol. Las leyes de la física se expresan como relaciones matemáticas entre cantidades físicas que se presentarán y discutirán en todos los temas de física. En mecánica, las tres cantidades fundamentales son longitud, masa y tiempo. Todas las cantidades en mecánica se expresan en términos de estas tres unidades. La distancia entre dos puntos en el espacio se identifica como longitud. En 1120, el rey de Inglaterra, Enrique I, decretó que el estándar de longitud en su país se llamaría yarda y sería precisamente igual a la distancia desde la punta de su nariz hasta el final de su brazo extendido. De igual modo, el estándar original para el pie adoptado por los franceses era la longitud del pie real del rey Luis XIV o el rey Sol. Ninguno de dichos estándares es constante en el tiempo. Cuando un nuevo rey subía al trono, cambiaban todas las longitudes. El estándar francés prevaleció hasta 1799, cuando el estándar legal de longitud en Francia se volvió el metro, definido como una 10 millonésima de la distancia del Ecuador al Polo Norte
a lo largo de una línea longitudinal particular que pasa por París. Tan recientemente como 1960, la longitud del metro se definió como la distancia entre dos líneas en una específica barra de platino iridio, que se almacena bajo condiciones controladas en Francia. Sin embargo, los requerimientos actuales de la ciencia y la tecnología necesitan más precisión que la dada por la separación entre las líneas en la barra. En las décadas de los 60 y 70 del milenio pasado, el metro se definió como 1.650.763.73 longitudes de onda de la luz naranja-rojo emitida de una lámpara de Krypton 86. No obstante, en octubre de 1983, el metro se definió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1 entre 299.792.458 segundos. En efecto, esta última definición establece que la rapidez de la luz en el vacío es precisamente 299.792.458 metros por segundo. Esta definición del metro es válida a través del universo respecto a la suposición de que la luz es la misma en todas partes. La unidad fundamental del Sistema Internacional de Masa es el kilogramo. Es definido como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio, específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. Esta masa estándar fue establecida en 1887 y no ha cambiado desde esa época, porque el platino-iridio es una aleación inusualmente estable. Un duplicado del cilindro de Sèvres se conserva en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST por sus siglas en inglés, en Maryland. Antes de 1960, el estándar de tiempo fue definido en términos del día solar medio. Hacia el año 1900, un día solar es el intervalo de tiempo entre apariciones sucesivas del Sol en el punto más alto que alcanza en el cielo cada día. La unidad fundamental de un segundo fue definida como 1 sobre 60 por 1 sobre 60 por 1 sobre 24 de un día solar medio. Ahora se sabe que la rotación de la Tierra varía ligeramente con el tiempo. Debido a eso, este movimiento no proporciona un tiempo estándar que sea constante. En 1967, el segundo fue redefinido para sacar ventaja de la enorme precisión que se logra con un dispositivo conocido como reloj atómico, que mide vibraciones de átomos de cesio. Ahora, un segundo se define como 9.192.631.770 veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de cesio 133. Una vez definidas las unidades fundamentales, es fácil introducir unidades más grandes y más pequeñas para las mismas cantidades físicas. En el sistema métrico, estas otras unidades siempre se relacionan con las fundamentales, o en el caso de la masa, con el gramo, por múltiplos de 10 o dividiendo entre 10. Así, un kilómetro son 1000 metros y un centímetro es 1 entre 100. Es común expresar los múltiplos de 10 o la división entre 10 en notación exponencial. Por ejemplo, 1000 es igual a 10 a la 3. 1 entre 1000 es igual a 10 a la menos 3, etc. Con esta notación, un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros
y un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Los nombres de las unidades adicionales se obtienen agregando un prefijo al nombre de la unidad fundamental. Por ejemplo, el prefijo kilo, abreviado con una K minúscula, siempre indica una unidad 1000 veces mayor. Así que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros. Un kilogramo es igual a 10 a la 3 gramos y un kilowatt es igual a 10 a la 3 watts. Todos estos factores de conversión, tablas de equivalencia y los prefijos de unidades los encuentran también en su material que se llama justamente factores de conversión y equivalencias. Además del sistema internacional, hay otro sistema de unidades que aún se encuentra en uso en algunos países, el cual es el sistema inglés de medidas. Por lo tanto, necesitamos factores de conversión o equivalencias cuando estamos trabajando con unidades de estos dos sistemas. En la actualidad, las unidades del sistema inglés se definen oficialmente en términos de las unidades del sistema internacional de la siguiente manera. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Un pie es igual a 30.48 centímetros. Una milla es igual a 1609 metros. Como unidades de masa tenemos la libra, que es igual a 0.454 kilogramos, y la onza, que es equivalente a 28.35 gramos. Dentro de las unidades de volumen más utilizadas está el galón, que equivale a 3.785 litros, y el pie cúbico, el cual es equivalente a 28.32 litros. Para el tiempo trabajamos con la misma unidad, que es el segundo. En física, las unidades del sistema inglés se emplean solo en mecánica y termodinámica, ya que no hay un sistema inglés de unidades eléctricas. Muy bien, hemos hecho un recorrido en la historia de la medición, pero vamos a ver qué es lo que pasaba aquí en México, porque también había sistemas de medición. Vamos a comenzar por la época prehispánica. Así que en el México prehispánico estuvo integrado por una gran cantidad de culturas y pueblos con distintos grados de organización social. Los mexicas, de quienes se tiene la primera información sobre el uso de determinados patrones de medida, tenían necesidades de encontrar dimensiones para la mensuración de sus tierras, casas, templos y pirámides. A raíz de esto, ellos desarrollaron su propio sistema de medición, el cual contenía algunas deficiencias, igual que los de otros pueblos ubicados en diversos lugares del mundo, como ya vimos. La mayoría de sus patrones de medida estaban relacionados con las dimensiones del cuerpo humano, como ya vimos en otras culturas, y por lo tanto, solo por regiones era posible contar con cierto grado de uniformidad en las mediciones, debido a la diferencia en la anatomía con relación a la raza. Además del cuerpo humano, utilizaron ciertos patrones basados en circunstancias diversas, tales como el clima, los materiales y la forma. Algunos ejemplos de estas medidas son el Sematl o Nehuitzantli, el cual correspondía a la distancia del pie izquierdo a la mano derecha con el brazo en alto, la cual era de aproximadamente 2.5 metros. El Zenmaitl era la distancia entre una mano y la otra mano con los brazos extendidos, la cual era de aproximadamente 1.60 y 1.65 metros. El Senyolotli, o medida hasta el corazón, comprendía la distancia de la mitad del pecho hasta el dedo más largo de la mano con el brazo extendido. El Cenequetzali correspondía a la estatura de un hombre,
aceptándose como equivalente unos 60 metros, considerando que el promedio de altura de los hombres en esos tiempos era de 1.52 metros y el de las mujeres de 1.50 metros. El semacoli era la distancia del hombro a la punta del dedo anular, la cual era de aproximadamente 80 centímetros. El semolicpitl comprendía la distancia del codo a la punta del dedo anular. El sensocpali era la medida de un pie. El sentlaxitl correspondía a la distancia dada en un paso normal. El semistetl era la distancia de la palma de una mano medida entre los dedos pulgar y meñique, equivalente a 18 centímetros. El semapili correspondía a la longitud de anchura promedio del dedo índice de la mano, equivalente a 17 centímetros. Entre las medidas de volumen conocidas se encontraban las siguientes. El centlachipinili o centlachipinitli, que es la unidad menor para líquidos y significa una gota de algo. En este caso, el instrumento para medir consistía en un pequeño recipiente, generalmente de barro, con una acanaladura especial. El sempompoli correspondía a la cantidad de líquido que podía absorber una bola de algodón del tamaño de medio huevo. El semixcoli, semacuahuitl, sensumatli y sencuaxumatli correspondían a unidades cuya referencia eran cucharadas. Todas significan una cucharada y variaban únicamente en cuanto al tamaño, forma y material del instrumento. El centlaolololi correspondía a una porción o pelota de materia blanda, dentro de la cual estaba comprendido el testal, que se refería a la porción de masa de maíz necesaria para hacer una tortilla. El centlamapictli y centlamatzoli eran una medición contada por puñados. Acali significaba una canoa y era considerada como unidad de medida para líquidos y sólidos. Otra medida similar era el cuauhacaltontli. El tlacompixtli era una medida equivalente a la fanega española de 54 litros aproximadamente. A pesar de que estos mecanismos de medición pudieran considerarse arbitrarios, en realidad son parte de un sistema métrico fundamental de la historia mexicana. El año de 1521 presenció la abrumante rendición de la Gran Tenochtitlan, habiendo fungido como el principal reducto militar de los aztecas. Una vez consumada la conquista y apenas transcurridos 4 años de dominación española, Hernán Cortés, capitán general y gobernador de la Nueva España, dictó la ordenanza de 1525. Lo anterior conllevó a la reglamentación de alguna forma de las pesas y las medidas, al señalar que en cada villa hubiera un fiel, designado y elegido por los alcaldes y regidores que tenían la obligación anual de conservar en su casa pesas y medidas, desde la arroba hasta el cuartillo y medio cuartillo, los cuales servían como patrones de verificación. El 4 de junio de 1536 se dieron a conocer las ordenanzas del virrey don Antonio de Mendoza, que se refieren a las medidas para tierra, fundándose principalmente en las medidas españolas como la vara. En esa época se conocían unidades que servían para la mensuración de tierras, como las huebras y las peonías. La ley primera del título 12 del libro cuarto de la recopilación de las leyes de Indias daba la siguiente equivalencia, y cito: la peonía es un solar de 50 pies de ancho y 100 de largo,
100 fanegas de tierra de labor, de trigo o de cebada, 10 de maíz, 2 huebras de tierra para huerta y 8 para plantas de otros árboles de secadal. Tierra de pasto para 10 puercas de vientre, 20 vacas y 5 yeguas, 100 ovejas y 20 cabras. La huebra es la superficie que se ara en un día. La caballería es como de 5 peonías. En esa época se utilizaban arrobas, quintales y libras para determinar el peso de las cosas. Podemos afirmar que el sistema de pesas y medidas en la época colonial estuvo fundamentado en 3 unidades básicas: la vara castellana para determinar longitud, la libra castellana para lo referente al peso y los segundos para especificar el tiempo. De estas unidades se derivaban las demás, sus múltiplos y submúltiplos, cuya variación no era decimal. Por ejemplo, la vara se dividía en 3 pies, el pie en 12 pulgadas, la pulgada en 12 líneas y la línea en 12 puntos. La legua, único múltiplo, equivalía a 5.000 varas. Las superficies se valoraban en varas cuadradas y los volúmenes en varas cúbicas. Durante la época de la colonia, algunos patrones de medición prehispánicos se mantuvieron intactos y unos cuantos se complementaron con los patrones europeos. Un patrón de medida prehispánico que permaneció prácticamente sin modificación al sistema de la época colonial fue el tlamamali. Este consistía en la carga soportable durante una jornada laboral para quien llevaba a cuestas el llamado tlameme, es decir, el cargador del México antiguo. Los comerciantes sopesaban las cargas ya colocadas en el cacaxtli, la cual era una rejilla de madera a la que se ataba la carga y que el tlameme acarreaba en su espalda. Dichas cargas eran reguladas en tanto fuesen moderadamente llevaderas, por lo que el peso del tlamamali era subjetivo, aunque la variación bastante reducida. En los inicios de la colonia, la carga indígena también era calculada mediante la denominada media fanega, es decir, en términos de capacidad, equivalía aproximadamente a 27 litros. Su equivalencia en peso se establecía en arrobas, y cada carga normalmente era de 2 arrobas, equivalentes a su vez a 23 kilogramos. La expresión carga tuvo otras variantes. Para la cuenta de mantas, esta equivalía a 20 unidades, y para el caso del cacao, el mismo término se utilizó para referirse a 24.000 granos. En la época de la independencia, la emancipación política de México no trajo consigo cambios radicales inmediatos, porque muchas instituciones coloniales subsistieron y diversas disposiciones españolas fueron vigentes hasta la sustitución paulatina de unas por otras y la formación de un nuevo régimen sobre la materia, con la adopción del sistema métrico decimal. Esta adopción, que no fue del todo fácil, a partir del primer decreto que estableció el uso del sistema métrico decimal francés, emitido por don Ignacio Comonfort en 1857. Por lo tanto, el primer antecedente de la metrología moderna en México data de 1857, cuando el país adoptara el sistema métrico decimal, que actualmente está definido por la norma oficial mexicana NOM 008 SCFI 2002, titulada Sistema General de Unidades de Medida. Más tarde, la apertura de barreras fronterizas hacia el libre comercio de mercancías, así como la necesidad de ganar mercados externos, ha destacado la importancia de la metrología como un elemento indispensable para mejorar la producción y la competitividad de los productos, tanto en el mercado interno como en el externo. De esta manera, tras la adhesión de México al GATT,
actualmente denominado como la Organización Mundial de Comercio, y con la posterior suscripción de tratados de libre comercio con diferentes países, se ha dado un fuerte impulso a la metrología nacional. Esta forma parte de la infraestructura requerida por la industria mexicana para producir con calidad y poder hacer frente con éxito a las exigencias normativas de los compradores nacionales y extranjeros. Así fue como tuvo lugar la creación del Sistema Nacional de Calibración, que finaliza en 1991, una etapa importante en la creación y diseño de un laboratorio cúpula de alto nivel, con la instalación del Centro Nacional de Metrología, el CENAM, el cual fungió como el laboratorio primario del sistema, el cual inició sus operaciones el 29 de abril de 1994. Con el CENAM se hizo la transferencia de los patrones nacionales de medición, quedando en custodia de ese centro, entre otros, el prototipo número 21 de platino iridio. Este es añejo representante del sistema métrico decimal, que desde 1891 se encuentra en México, y es el patrón con el que se establece la trazabilidad de las mediciones de masa en México. Actualmente, México cuenta con la siguiente infraestructura de organismos de evaluación de la conformidad: 413 laboratorios de calibración, 1037 laboratorios de ensayos, 1399 unidades de verificación y 63 organismos de certificación. La tendencia de desarrollo de la metrología en México está apegada a los acuerdos internacionales de libre comercio, que ha suscrito para evitar obstáculos técnicos al comercio. Por lo tanto, las normas y los procedimientos de acreditación desempeñados por personas físicas y morales en nuestro país son armonizados con los lineamientos internacionales existentes. Y si quieren saber más de este tema de los sistemas de medición en México, pueden consultar el libro A Peso el Kilo y el canal de YouTube del cual les dejo aquí el link. Pues bueno, como ya vimos, aún se utilizan dos sistemas de unidades, el sistema internacional y el sistema inglés en algunos países. Por lo tanto, son necesarias las conversiones de unidades, pero estas conversiones de unidades también se utilizan cuando necesitamos convertir unidades del mismo sistema, por ejemplo, de kilómetros a metros o viceversa. Por tal motivo, son necesarios los factores de conversión. Las unidades se manipulan como cantidades algebraicas que se cancelan mutuamente. Por ejemplo, suponga que desea convertir 15 pulgadas a centímetros. Puesto que una pulgada se define como exactamente 2.54 centímetros, tendríamos que escribir la siguiente equivalencia con los siguientes factores de conversión para poder convertir estas unidades. Tenemos 15 pulgadas, son igual a nuestro factor de conversión que tiene 15 pulgadas. Abrimos un paréntesis en el cual incluimos la equivalencia que tenemos entre pulgadas y centímetros. Y tenemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Como cancelamos las unidades en el modo algebraico, pulgadas con pulgadas se cancelan y nuestro resultado va a ser en centímetros. Y este resultado es de 38.1 centímetros. Veamos otro ejemplo. En una autopista interestatal en una región rural de Wyoming, un automóvil viaja con una rapidez de 38 metros sobre segundo. El conductor rebasó el límite de velocidad de 75 millas por hora. La forma en que podemos saberlo es haciendo una conversión de unidades, es decir, de los metros por segundo a millas por hora. Entonces tenemos, para resolver esto, que de la rapidez en metros sobre segundos lo convertimos de metros a millas. Tenemos 38 metros sobre segundo y el factor de conversión que nos indica que una milla
equivale a 1609 metros. Como quedamos que trabajamos las unidades en forma algebraica, tengo metros multiplicando, metros dividiendo, se cancelan, y mi resultado va a ser de 2.36 por 10 a la menos 2 millas sobre segundo. Ahora vamos a convertir los segundos a horas. Mi resultado de metros sobre segundo a millas sobre segundo es de 2.36 por 10 a la menos 2 millas sobre segundo. Ahora voy a aplicar dos factores de conversión, porque primero necesito convertir los segundos a minutos y después los minutos a horas, o utilizar un solo factor de conversión, que es de que una hora es igual a 3600 segundos. Pero en este caso vamos a hacerlo con dos factores de conversión. Entonces tenemos nuestra equivalencia que dice que un minuto tiene 60 segundos. Con eso estamos cancelando los segundos, porque tenemos segundos multiplicando y segundos dividiendo, se cancela. Pero ahora vamos a hacer la siguiente conversión, que es de minutos a horas. Esta vez tenemos que una hora equivale a 60 minutos. Nuevamente cancelamos los minutos. Haciendo operaciones, tenemos 85 millas por hora, lo cual nos dice que, en efecto, el conductor rebasó el límite de velocidad y debe reducirla. Allí tenemos otro ejemplo en donde integramos los tres factores de conversión, que tenemos 38 metros sobre segundo. Nuestro primer factor de conversión es de millas a metros, o sea, una milla tiene 1609 metros. Segundo factor de conversión, tenemos 60 segundos que equivalen a un minuto. Y el tercer factor de conversión, en donde 60 minutos equivalen a una hora. Cancelamos todas nuestras unidades, metros con metros, segundos con segundos, minutos con minutos, y nuestro resultado nos queda en millas sobre hora. Y tenemos exactamente el mismo resultado, que son 85 millas por hora. Presentamos aquí una estrategia para resolver problemas, justamente para conversiones de unidades. ¿Qué es necesario? Tenemos 4 pasos, que es identificar los conceptos pertinentes, plantear el problema, ejecutar la solución y evaluar la respuesta. La conversión de unidades es importante, pero también lo es saber cuándo se requiere. En general, lo mejor es usar las unidades fundamentales del sistema internacional, es decir, longitudes en metros, masas en kilogramos y tiempo en segundos, dentro de un problema. Si la respuesta se debe dar en otras unidades, como kilómetros, gramos u horas, por ejemplo, espere hasta el final para efectuar la conversión. En los ejemplos que vamos a ver a continuación, nos concentraremos solo en la conversión de unidades, así que omitiremos el paso identificar. Pero veamos, también se debe de plantear el problema y ejecutar la solución, ya que las unidades se multiplican y se dividen igual que los símbolos algebraicos ordinarios. Esto facilita la conversión de una cantidad de un conjunto de unidades a otro. La idea clave es que podemos expresar la misma cantidad física en dos unidades distintas y formar una igualdad. Por ejemplo, al indicar que un minuto es igual a 60 segundos, no queremos decir que el número 1 sea igual al número 60, sino que un minuto representa el mismo intervalo de tiempo que 60 segundos. Por ello, el cociente 1 minuto sobre 60 segundos es igual a 1, lo mismo que su recíproco, 60 segundos sobre 1 minuto. Podemos multiplicar una cantidad por cualquiera de estos factores sin alterar el significado físico de la misma. Por ejemplo, para averiguar cuántos segundos hay en 3 minutos, escribimos 3 minutos es igual al producto de 3 minutos por el factor que nos dice que 60 segundos equivalen a 1 minuto. Se cancelan las unidades de minutos y nos quedan 180 segundos. Evaluar la respuesta. Si convertimos las unidades correctamente, se eliminarán las unidades no deseadas, como en el ejemplo anterior. Si hubiéramos multiplicado 3 minutos por 1 minuto sobre 60 segundos,
El resultado habría sido 1 sobre 20 minutos al cuadrado sobre segundo, una forma un tanto rara de medir el tiempo. Para asegurarse de convertir bien las unidades, usted debe incluirlas en todas las etapas del cálculo. Por último, verifique si la respuesta es lógica. ¿El resultado 3 minutos igual a 180 segundos es razonable? La respuesta es sí. El segundo es más pequeño que el minuto, por lo que habrá más segundos que minutos en el mismo intervalo de tiempo. Veamos un ejemplo de conversión de unidades de rapidez. Tenemos que el récord mundial oficial de rapidez terrestre es de 1.228 kilómetros por hora, establecido por Andy Green el 15 de octubre de 1997, en el automóvil con motor a reacción Trust SSC. Exprese esta rapidez en metros sobre segundo. Veamos cómo se resuelve. Solución. Identificar y plantear. Queremos convertir las unidades de rapidez de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Ejecutar. El prefijo K, como lo habíamos visto, indica 10 a la 3, por lo que la rapidez 1228 kilómetros sobre hora es igual a 1228 por 10 a la 3 metros sobre hora. Sabemos también que hay 3600 segundos en una hora. Así que debemos combinar la rapidez de 1228 por 10 a la 3 metros sobre hora y un factor de 3600. Pero debemos multiplicar por este factor o dividir entre él. Si tratamos el factor como números sin unidades, tendríamos que adivinar para continuar. Pero el enfoque correcto es incluir las unidades en el factor, el cual acomodaremos a modo de eliminar la unidad de horas. Por lo tanto, vamos a tener el siguiente factor de conversión, en donde tenemos 1228 por 10 a la 3 metros sobre hora. Ya que las horas se están dividiendo, necesitamos que ahora las horas se estén multiplicando para poder cancelarlas. Por lo tanto, nuestro factor de conversión queda 1 hora sobre 3600 segundos, el cual es su equivalencia. Haciendo operaciones, nuestro resultado es de 341.11 metros sobre segundo. Si multiplicáramos por 3600 segundos sobre 1 hora, en lugar de 1 hora sobre 3600 segundos, las horas no se cancelarían y sería fácil detectar el error. De nuevo, la única forma de estar seguros de haber convertido correctamente las unidades es llevarlas durante todo el cálculo. Veamos un ejemplo más. Ahora va a ser la conversión de unidades de volumen. El ejemplo dice: el diamante tallado más grande del mundo es la primera estrella de África, el cual está montada en el cetro real británico y guardado en la Torre de Londres. Su volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas y queremos saber cuál será su volumen en centímetros cúbicos y cuál en metros cúbicos. Veamos cuál es la solución de este problema. Identificar y plantear. Aquí debemos convertir las unidades de volumen de pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos y a metros cúbicos. Ejecutar. Para convertir pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos, multiplicamos por 2.54 centímetros sobre 1 pulgada al cubo. No solo 2.54 centímetros entre 1 pulgada, ya que nuestras unidades son de volumen. Por ese motivo, debemos elevar al cubo toda esta equivalencia. Por lo tanto, vamos a tener que 1.84 pulgadas cúbicas es igual al producto de 1.84 pulgadas cúbicas
por el factor que nos indica que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, esto elevado al cubo. Si dejamos solamente los números por separado y ponemos aparte las unidades, vamos a tener la multiplicación de 1.84 por 2.54 al cubo. Y aplicando las leyes de los exponentes a nuestras unidades, vamos a tener pulgadas cúbicas que corresponden al 1.84, centímetros cúbicos que corresponden al 2.54 y pulgadas cúbicas que corresponden a 1 pulgada. Haciendo operaciones se cancelan pulgadas cúbicas con pulgadas cúbicas y nos van a quedar solamente centímetros cúbicos. Y el resultado es de 30.2 centímetros cúbicos. Ahora, estos centímetros cúbicos hay que convertirlos a metros cúbicos. Y sabemos que un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, vamos a tener que 30.2 centímetros cúbicos es igual al factor de conversión de 30.2 centímetros cúbicos por 10 a la 2 metros sobre un centímetro. Este nuevamente elevado al cubo. Hacemos otra vez operaciones separando las unidades de los números y tenemos 30.2 por 10 a la menos 2 por centímetro cúbico, que le corresponde al 30.2, por metro cúbico, que le corresponde al 10 a la menos 2, entre centímetros cúbicos, que le corresponden al 1. Hacemos operaciones y esto es igual a 30.2 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Estamos trabajando con 3 cifras significativas, pero vamos a recorrer una vez el punto decimal y tenemos 3.02 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Muy bien, vamos a ver un tema también importante en física, que es el análisis dimensional. La palabra dimensión tiene un significado especial en física. Denota la naturaleza física de una cantidad, ya sea que una distancia se mida en unidades de pies, metros o brazas, todavía es una distancia. Se dice que su dimensión es la longitud. Los símbolos que se utilizan para especificar las dimensiones de longitud, masa y tiempo son L mayúscula, M mayúscula y T mayúscula, respectivamente. Con frecuencia se usarán los corchetes para denotar las dimensiones de una cantidad física. Por ejemplo, el símbolo que se usa para rapidez es una V minúscula. Y en esta notación, las dimensiones de rapidez se escriben V minúscula es igual a L sobre T. Es decir, que la rapidez tiene unidades de longitud entre unidades de tiempo. Como otro ejemplo, las dimensiones del área son A igual a L al cuadrado. Es decir, las dimensiones del área son de longitud al cuadrado. En la tabla que allí vemos se mencionan las dimensiones y unidades de área, volumen, rapidez y aceleración. En muchas situaciones es posible que deba verificar una ecuación específica para ver si satisface sus expectativas. Un procedimiento útil y poderoso llamado análisis dimensional ayuda para esta comprobación, porque las dimensiones son tratadas como cantidades algebraicas. Por ejemplo, las cantidades se suman o restan solo si tienen las mismas dimensiones. Además, los términos en ambos lados de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Al seguir estas simples reglas, les será posible utilizar el análisis dimensional para determinar si una expresión tiene la forma correcta. Cualquier correspondencia es correcta solo si las dimensiones en ambos lados de la ecuación son las mismas. Veamos un ejemplo
de análisis dimensional en el análisis de una ecuación. Nos dice, muestre que la expresión v es igual a por t, es decir, la rapidez es igual al producto de aceleración por tiempo, es dimensionalmente correcta, donde v representa la rapidez, a la aceleración y t un instante de tiempo. Veamos la solución. Primero identificamos las dimensiones de la rapidez en la tabla y vemos que las dimensiones de rapidez son de longitud sobre tiempo. Después nos dice, encuentre las dimensiones de la aceleración en la tabla y multiplique por las dimensiones de tiempo. Y vemos que las dimensiones de la aceleración son de longitud sobre tiempo al cuadrado. Por la dimensión del tiempo, tenemos un tiempo multiplicando, tiempo al cuadrado dividiendo, se nos va el cuadrado y nos queda como resultado longitud sobre tiempo. Por lo tanto, rapidez igual a aceleración por tiempo es dimensionalmente correcta, porque se tienen las mismas dimensiones en ambos lados. Veamos otro ejemplo, que es el análisis de una ley de potencia. El ejemplo dice, suponga que la aceleración a de una partícula que se mueve con rapidez uniforme v en círculo de radio r es proporcional a alguna potencia de r, por decir r a la n, y alguna potencia de v, por decir v a la m. Determine los valores de n y m, es decir, de los exponentes, y escriba la forma más simple de una ecuación para la aceleración. Veamos la solución. Nos dice, escriba una expresión para a, o la aceleración, con una constante adimensional de proporcionalidad k minúscula. Y tenemos aceleración es igual a k por r a la n por v a la m. Es decir, la aceleración es igual a una constante adimensional de proporcionalidad por el radio elevado a la n potencia por la rapidez elevada a la m potencia. Sustituimos las dimensiones de aceleración, radio y rapidez. Y sabemos que las dimensiones de aceleración son longitud sobre tiempo al cuadrado. Eso es igual a las dimensiones del radio a la n, que son de longitud a la n, y las dimensiones de la rapidez a la m, que son de longitud sobre tiempo a la m. La constante es adimensional, es decir, no tiene dimensiones, por lo tanto no va a tener unidades y por eso no la estamos incluyendo en esta igualdad. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar nuestras leyes de los exponentes para dejar nuestra expresión solamente con una dimensión de longitud y una de tiempo. Tengo longitud a la n por longitud a la m. El resultado es de que si tengo la misma base, los exponentes se suman. Por lo tanto, tenemos longitud a la n más m sobre t a la m. Si igualamos los exponentes de longitud y tiempo, de modo que la ecuación dimensional se balancee, vamos a tener que n más m es igual a 1, ya que en nuestra igualdad la longitud tiene como exponente 1 y en el otro lado de nuestra igualdad el exponente de la longitud es n más m. Y tenemos ahí ya un valor conocido, que es m. m es igual a 2, ya que estamos igualando con la otra parte de la aceleración, que la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado, y del otro lado tenemos longitud a la n más m sobre tiempo a la m. Entonces, tiempo es igual a tiempo y m va a ser igual a 2. Resuelva las dos ecuaciones para n, entonces ya tenemos el valor de m, que es 2, n, por lo tanto, va a ser igual a menos 1.
Y una vez que ya tenemos los valores de los exponentes, escribimos la expresión de aceleración. Nos regresamos a la primera que habíamos escrito, que dice que aceleración es igual a la constante adimensional por el radio a la n por la rapidez a la m, en donde n es -1 y m es 2. Por lo tanto, vamos a tener que aceleración es igual a la constante adimensional de proporcionalidad k por el radio a la -1 por la rapidez al cuadrado. Por nuestras leyes de los exponentes, ese exponente negativo nos indica que la r va a ser el denominador de nuestra expresión. Por lo tanto, vamos a tener la constante adimensional de proporcionalidad k que multiplica al cociente de rapidez al cuadrado sobre el radio. Y esa sería nuestra expresión de la aceleración. Algo más que encontramos en física es la incertidumbre y las cifras significativas, sobre todo cuando estamos hablando de mediciones, ya que las mediciones siempre tienen incertidumbre. Si medimos el espesor de la portada de un libro con una regla común, la medición solo será confiable al milímetro más cercano y el resultado será de 1 milímetro. Sería erróneo dar este resultado como 1 milímetro, dadas las limitaciones del instrumento de medición. No se sabría si el espesor real es de 1 milímetro o de 0.85 milímetros. Pero si se usa un micrómetro que mide distancias de forma confiable al 0.01 milímetro más cercano, el resultado será 0.75 milímetros. La distinción entre estas dos mediciones radica en su incertidumbre. La medida con micrómetro tiene menor incertidumbre y es más exacta. La incertidumbre también se llama error, porque indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el real. La incertidumbre o el error de un valor medido depende de la técnica empleada. A menudo indicamos la exactitud de un valor medido, es decir, qué tanto creemos que se acerca al valor real, escribiendo el número, el símbolo más menos y un segundo número que indica la incertidumbre de la medición. Por ejemplo, si el diámetro de una varilla de acero se da como 56.47 más menos 0.02 milímetros, esto implica que es poco probable que el valor real sea menor que 56.45 milímetros o mayor que 56.49 milímetros. En muchos casos, no se da explícitamente la incertidumbre de un número, sino que se indica con el número de dígitos informativos o cifras significativas en el valor medido. Indicamos el espesor de la portada del libro como de 0.75 milímetros, que tiene 3 cifras significativas. Con esto queremos decir que los dos primeros dígitos son correctos, pero el tercero es incierto. El último dígito está en la posición de las centésimas, así que la incertidumbre sería de 0.01 milímetros. Dos valores con el mismo número de cifras significativas pueden tener diferente incertidumbre. Una distancia dada como 137 kilómetros también tiene 3 cifras significativas, pero la incertidumbre es de más o menos 1 kilómetro. Cuando usamos números con incertidumbre para calcular otros números, el resultado también es incierto. Al multiplicar o dividir números, el resultado no puede tener más cifras significativas que el factor con menos cifras significativas. Y tenemos allí una tablita que nos está indicando el uso de cifras significativas.
para multiplicación o división, no más que las cifras significativas en el resultado no deben ser más que en el número que tiene menos cifras significativas. Y allí vemos dos ejemplos, que es 0.745 por 2.2 entre 3.885 igual a 0.42. El resultado es con dos cifras significativas porque el número que tiene el menor número de cifras significativas son 2 y es el 2.2. El otro ejemplo nos está indicando la multiplicación de 1.32578 por 10 a la 7, que multiplica a 4.11 por 10 a la menos 3. El resultado, que es de 5.45 por 10 a la 4, tiene solamente tres cifras significativas porque tomamos el número que tiene menos cifras significativas y en este caso es el 4.11. Cuando son sumas o restas, las cifras significativas en el resultado lo determina el número con mayor incertidumbre, es decir, el menor número de dígitos a la derecha del punto decimal. Por ejemplo, tenemos 27.53 más 138.2 menos 11.74. Aquí el número en el que nos vamos a basar para saber nuestras cifras significativas es el de 138.2 y son cuatro cifras significativas. Por lo tanto, nuestro resultado es de 153.6. Cuando calculamos con números muy grandes o muy pequeños, es mucho más fácil indicar las cifras significativas usando notación científica, también llamada notación de potencias de 10. La distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 384 millones de metros, pero esta forma del número no da idea de cuántas cifras significativas tiene. En vez de ello, movemos el punto decimal 8 lugares a la izquierda, que equivale a dividir entre 10 a la 8, y multiplicamos por 10 a la 8, es decir, 384 millones es igual a 3.84 por 10 a la 8 metros. Allí tenemos otros ejemplos de cuando utilizamos las potencias de 10 o la notación científica. Tenemos algunas longitudes representativas en el universo, como es la distancia a las galaxias más distantes que podemos ver es aproximadamente de 10 a la 26 metros o 10 a la 23 kilómetros. El Sol está a 1.5 por 10 a la 11 metros, es decir, 1.5 por 10 a la 8 kilómetros de la Tierra. El diámetro de la Tierra es de 1.28 por 10 a la 7 metros, es decir, 12.800 kilómetros. Un ser humano común tiene una estatura aproximada de 1.7 metros o 170 centímetros. Los glóbulos rojos humanos tienen un diámetro cercano a los 8 por 10 a la menos 6 metros, o sea, 0.08 milímetros, es decir, 8 micrómetros. Estos átomos de oxígeno que se muestran dispuestos en la superficie de un cristal tienen un radio aproximado de 10 a la menos 10 metros, es decir, 10 a la menos 4 micrómetros. El radio de un núcleo atómico típico, como el que se muestra en una concepción artística, es del orden de 10 a la menos 14 metros o 10 a la menos 5 nanómetros. Y todos estos prefijos también los pueden encontrar en su material que se llama factores de conversión y equivalencias. Vamos a ver un ejemplo de cifras significativas al multiplicar. Y tenemos este ejemplo que dice la energía en reposo E de un objeto con masa en reposo m está dada por la ecuación de Einstein, E igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, donde c es la rapidez de la luz en el vacío.
Calcule E, la energía para un objeto con masa igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, es decir, la masa del electrón, con 3 cifras significativas. La unidad del Sistema Internacional para la Energía es el Joule, en donde un Joule equivale a 1 kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, o un Joule es igual a 1 Newton por metro. Solución: identificar y plantear. La incógnita es la energía E. Nos dan la ecuación que debemos utilizar y el valor de la masa M en la sección, ya habíamos visto en anterioridad que el valor exacto de la rapidez de la luz es C igual a 299.792.458 metros sobre segundo, es decir, 2.99.792.458 por 10 a la escala 8 metros sobre segundo. Ejecutar. Si sustituimos los valores de la masa y la rapidez de la luz en el vacío en la ecuación de Einstein, tenemos que E, o la energía, es igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2.99.792.458 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Se comienzan a hacer operaciones. Aquí se están separando las potencias de 10 y se están separando las unidades para poder hacer todas nuestras operaciones. Por lo tanto, vamos a tener 9.11 que multiplica a 2.99.792.458 al cuadrado por 10 a la menos 31, que corresponde al 9.11, por 10 a la 8 al cuadrado, que corresponde al 2.99.792.458, y por último tenemos todas nuestras unidades, que son kilogramos del 9.11, y son metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la rapidez de la luz en el vacío elevadas al cuadrado. Hacemos operaciones de 9.11 por 2.99.792.458 al cuadrado y nos da como resultado 81.87.659.678 por 10. Aquí aplicamos las leyes de los exponentes. Tengo la misma base que es 10, voy a sumar los exponentes. Tengo 10 a la menos 31, se queda ese menos 31, más el resultado de 8 por 2, ya que de acuerdo a mis leyes de los exponentes, si tengo una potencia elevada a otra potencia, los dos exponentes se multiplican. Por lo tanto, va a ser 8 por 2, 16 menos 31. Y las unidades siguen quedando como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, lo cual es congruente con lo que nos están indicando de que la energía se mide en joules y los joules es 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero esas unidades ya son consistentes. Continuamos haciendo operaciones y lo único que nos falta es operar los exponentes. Menos 31 más 16 nos quedan menos 14. ¿Por qué? Porque aquí se tuvo que recorrer una vez el punto decimal en el 87.659.678 se recorre el punto decimal y nuestro resultado es de 8.187.659.678 por 10 a la menos 14 kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Dado que el valor de M se dio con solo 3 cifras significativas, debemos redondear este resultado a 3 cifras significativas. Tomemos en cuenta que vamos a redondear, no vamos a cortar la cifra. Esto es algo muy importante. Por lo tanto, como voy a aplicar técnica de redondeo, si tengo 8.18, que serían donde se cerrarían mis 3 cifras significativas, veo cuál es el número que está al lado del 8. Tengo un 7. El 7 me va a hacer que ese 8 se redondee a 9.
por lo tanto voy a tener un 8.19 por 10 a la menos 14 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que son joules. Casi todas las calculadoras usan notación científica y escriben los exponentes automáticamente. Sin embargo, siempre conviene saber realizar este tipo de cálculos a mano para cuando sea necesario. Veamos otro ejemplo, que va a ser de la instalación de una alfombra. Y nos dice, en una habitación de 12.71 metros de longitud y 3.46 metros de ancho, se instalará una alfombra. Encuentre el área de la habitación. Veamos la solución. Si multiplica 12.71 metros por 3.46 metros en su calculadora, verá una respuesta de 43.9766 metros cuadrados. ¿Cuántos de estos números debe reportar? La regla empírica para multiplicación dice que reporte en su respuesta solo el número de cifras significativas que estén presentes en la cantidad medida que tenga el número más bajo de cifras significativas. En este ejemplo, el número más bajo de cifras significativas es 3 en 3.46 metros, así que debe expresar la respuesta final como 44.0 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque si aplicamos técnicas de redondeo, tendríamos 43.9, pero al lado del 9 tenemos un 7. Ese 7 convierte al 9 en un 0, se agrega un 1 al 3, que se convierte en 4. Por eso nuestro resultado es de 44.0 metros cuadrados con 3 cifras significativas. Bien, veamos en qué consiste la regla empírica para la determinación del número de cifras significativas. Nos dice, cuando los números se sumen o resten, el número de lugares decimales en el resultado debe ser igual al número más pequeño de lugares decimales de cualquier término en la suma. Cuando se multiplican muchas cantidades, el número de cifras significativas en la respuesta final es el mismo que el número de cifras significativas en la cantidad que tiene el número más pequeño de cifras significativas. La misma regla aplica para la división. Toda la información presentada en este video y mucho más lo van a encontrar en los siguientes libros, que es Física para Ciencias e Ingeniería de Sirway y Jewett, y en Física Universitaria de Szymanski de June y Friedman. Y por último, les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de su vida. Éxito.